Bueno, quédate porque te voy a contar por qué Independiente hoy no pudo por un montón de cosas. Voy a hablar del arbitraje, pero voy a hablar de lo nuestro, de lo que hacemos mal. Porque Independiente hoy le costó frente al antifútbol, frente al anticristo del deporte, a Deportivo Riestra. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Gracias por estar, por acompañarnos, por ser parte de esta comunidad, lugar que compartimos habitualmente. Bueno, una noche rara. Sabíamos que iba a ser así. Riestra es esto. Se entrenan con entrenamiento casi militar para esto, para obstruir, para bloquear, para romper, para destruir, que es más fácil que construir, pero con algo innegable, que es la colaboración, la complicidad arbitral. Voy a hablar de Chavarría, que es el que estuvo acá, pero voy a hablar de Truco, que es el que nadie ve y el que no llamó cuando debía llamar. No me quiero adelantar. Independiente tuvo una noche, no digo para el olvido, porque a mí me sorprendieron algunas cosas que le pasaron a un equipo que quiere ser campeón y que pelea por ser campeón. Porque en esta etapa ya no tenemos que hablar de otra cosa que no sea de eso. Tenemos que perder el miedo y tenemos que hablar de verdaderamente cuál es la búsqueda de este equipo. Jugó con Riestra. Le costó una eternidad ponerse en partido Independiente. En la primera del partido, Celis le mete un ancodazo de roja para mí, que debió ser llamado por el VAR, para romperle la boca a Tarsia y para marcar la cancha de saber y decir, mire que nosotros acá vamos a jugar así. Me extrañó la pasividad que Independiente afrontó ese tramo del partido hasta recién los 35 minutos del primer tiempo, momento en el que recién ahí empecé a ver un poquito más de enjundia, de enojo, de vergüenza deportiva, cosa que sí vi después en el segundo tiempo, que es una película totalmente opuesta a lo que estoy contando del primer tiempo. En ese primer tiempo al equipo le costó horrores generar. La única llave que tuvo en el partido bien ejecutada, para mí con Millán, que fue el mejor de Independiente en el primer tiempo, fue por este sector. Mira, donde estoy yo parado ahora, acá, por la derecha. Acá se asoció Independiente y generó lo más peligroso, que no fue tanto, no nos confundamos. Pero por aquí, con Loyola de 4, que yo no coincido con Bacari que hoy Loyola haya jugado de lateral derecho, con Riestra. Le faltó pelea en el medio, le faltó presencia, y de la misma manera que Loyola, jugando de 4, llegó a esta posición para que Independiente dañe junto a Millán por la derecha, lo podía haber hecho como volante, pero tenía más presencia en el medio, hecho que ocurrió en el primer tiempo. Independiente perdió todo en el primer tiempo, absolutamente. Por eso no coincido con la lectura del técnico de jugar con Loyola de 4, con Riestra, que no tenía un extremo que te obligue, que no tenía un jugador que te complique, como decir, bueno, me tengo que ocupar que en ese mano a mano no perdamos. No lo tenía Riestra. Entonces, no entiendo por qué no digo cuidado, pero sí ese pensamiento que le permitió a Independiente no tener a Loyola como eje en el medio, en un lugar que en la pelea y en el juego prevalece. Les dije, en ese primer tiempo, por la derecha vino lo mejor de Independiente, pasaron cosas, como le dije, el codazo de Celis. Voy a tratar de separarlo del árbitro, del trámite del partido, porque no quiero confundir el análisis, porque no es que Independiente empató por el arbitraje. Se acordó tarde, pero además jugó contra 13. A mí lo que me extrañó es que Celis no te puede decir acá vamos a jugar como yo quiero. Acá yo te voy a imponer el ritmo del partido, y creo que Independiente en esa primera media hora le faltó fibra, le faltó pierna. Hay partido para jugar y hay partido para pelear. Y en esa primera media hora, 40 minutos, no lo peleó. Le diría que el único que decodificó ese mensaje en el primer tiempo fue Marcone. Después el equipo lo vi tarde, no cansado, desconectado, con poca reacción y perdiendo mucho en mano a mano en la pelea. Nos zapateó Riestra en el primer tiempo y no lo pudimos revertir, no lo supimos revertir, no hubo reacción a eso. Por eso ahora vamos a hablar del segundo tiempo, y después de entender que Riestra también tuvo su llegada para meternos peligro, la primera del partido la tuvo Riestra, había que hacer algo para cambiar, había que reaccionar. El candidato, el equipo que juega acá y les gana a todos, los pone en fila, los arrastra, los empuja, los arrea contra su área,
Hoy no podía pasar con Riestra porque Independiente perdió la mitad de la cancha en el juego y en la pelea. Claro, había que reaccionar, había que cambiar y vino el segundo tiempo. Y acá debo decir que todo esto que dije en ese primer tiempo sí se revirtió en el segundo. Independiente, sin dudas, ahí sí fue otro equipo. Independiente en el segundo tiempo tuvo vergüenza deportiva y hay un jugador que marca el termómetro de ese cambio y es Kevin Lo Mónaco. Si uno observa el rendimiento de Lo Mónaco en el primer tiempo, distraído, impreciso en la segunda pelota, perdiendo más de lo que ganaba, ni siquiera fue preciso en la salida porque, que es su gran característica, uno observa el segundo tiempo de Kevin y fue monumental. Le digo, de los mejores partidos que le vi a Lo Mónaco, porque tuvo que pelear y jugar. Y sí jugó con vergüenza deportiva. Y al equipo sí lo vi con otro compromiso. No solamente para ser el dominador, porque creo que ya no quedó ninguna duda, el partido se jugó allá, en campo de Riestra. Independiente jugó casi plantado todo el segundo tiempo, con dominio en la búsqueda, con un Cabral que ya en el primer tiempo había iniciado y es el único jugador que tiene esa capacidad de meter un pase donde nadie lo ve. Pero Independiente ya tenía otro protagonismo, ya tenía otra idea sobre cómo acercarse al rival. Y ya era, el partido tenía pinta de en cualquier momento viene, porque era así. Pero pasó algo. Antes que nada, como siempre, si llegaron hasta acá, les pido como siempre que le den like al video, que se suscriban al canal, que compartan la publicación y que estén acompañándonos como hacemos siempre. Muchos de los que ven el video no están suscritos, por eso sería bueno que se suscriban para acompañarnos. Pero ¿qué pasó? Pasó algo. Independiente fue un equipo que como siempre es paciente a la hora de la búsqueda. Hubo cosas que pasaron que me parece que no ayudaron. Primero, para mí Bacari lo saca mal a Tarsia. Tarsia en ese momento del partido estaba bien. Así como tuvo un desconocido primer tiempo, 25 minutos que no tocó la pelota, porque Independiente en vez de jugar por la izquierda jugaba más por la derecha, en el segundo tiempo estaba ganando los duelos, estaba metido en el partido. Y era un partido que no solamente te proponía jugar, sino que también te proponía luchar, porque a esto no hay que escaparle, Hay partidos que también son para eso. Y en esa lucha, Tarsia estaba en partido, estaba concentrado, estaba bien. Y el cambio, al ponerlo a Román a la derecha, lo mata a Millán a la izquierda porque ahí se murió. Millán, sin ser preciso, teniendo la más clara del partido, que no tiene criterio para parar y para rematar al arco. Millán tiene problemas con la definición. El control es malo, se le abre y demora el patear. Se lo come el central. Primera, lo que sea, es primera. No hay otra alternativa ahí. Siento que Independiente, con esos cambios tácticos, más allá de querer profundidad, ya había entrado Vera, ya lo tenía Román a la derecha. Román es un jugador que iniciaba o intentaba mucho, pero como no había espacio para esa profundidad, terminaba con el pase atrás. Y cuando encaraba, se lo comían porque físicamente el rival imponía mucho más desde ahí. Y creció la figura de Loyola, y creció Lo Mónaco, y Marcone jugando un buen partido, un muy buen partido. Creo que para mí fue el mejor de Independiente. Angulo apagado, se prendió después. Para mí Angulo estaba regulando físicamente. Ya habían salido Ábalos, Galdames, la historia era otra. E Independiente lo único que le quedó fue empujar, tratar de meter en algún espacio, y apareció esa genialidad de Cabral, una pelota que nadie entendía que iba a pasar. No había espacio para un espacio y Cabral decide patear al arco. Hoy el destino no estaba con nosotros. Hoy no ligamos, porque de hacer ese gol yo no tenía duda. Primero que se abría todo el partido. Que ese antifútbol pregonado por Riestra, que lo único que quería era obstruir, se iba a tener que romper, se iba a tener que desatar. Y el equipo ahí podía florecer de otra manera porque tiene con qué. Con un poquito de espacio tiene con qué. Y no crean que muchos pueden jugar como juega Riestra acá, No es fácil jugar como juega Riestra. No es fácil imitar lo que hace Riestra. Pero Independiente se fue desdibujando, ya no tenía tanta intensidad y claridad para llegar. Empujaba, no con situaciones.
Otro matiz que tengo con el técnico, a partir de la lesión de Ábalos, no era el partido para Jiménez. Jiménez no es un jugador físico. Primero que no está bien en la toma de decisiones. Segundo que no es un jugador físico. Un jugador para defender o para sostener el juego aéreo, para atacarlo y para pelear. Hoy Independiente necesitaba potencia física con un equipo fuerte, violento, con complicidad arbitral. Pero no le alcanzó. Y después vino la expulsión de Cabral y todo lo que voy a hablar ahora del tema del arbitraje. Es un empate que nos duele, que nos interpela un poco de saber que es un momento para bancar la parada. En esta hay que bancar, en esta situación hay que bancar. Nos jugamos mucho el miércoles, pero hay que estar atentos a lo siguiente. No es casual el arbitraje de hoy. Independiente comprometía a Central de ganar. Aclaro, no es que no ganamos por el arbitraje. Fue un condicionante, fue un agravante. ¿Por qué? Yo lo voy a describir claramente. No solamente el responsable es Echeverría, que ya sabemos lo que es, un pésimo árbitro. Silvio Truco, que está en el bar y que la gente acá, todos los que se enojaron, no le vieron la cara, es otro de los tipos que hicieron que Independiente por lo menos no reciba la misma justicia que recibió Riestra, si ese es el lugar que le quieren dar. Para mí, la de Celis en el comienzo del partido, cuando cae lesionado Tercia, es para revisar. Vos hacés lo que quieras después, por lo menos para revisar. Hay una falta de un futbolista sobre que lo pisa a, creo que es Miño, a Cabral, la tenés que revisar. No llamaste. A Cabral lo echan, harto de que lo caguen a pateadas. Yo creo que la falta de Cabral es una falta de expulsión, porque sin duda es una falta de expulsión. Lo pisa. El tema es que cuando vos no tenés el mismo criterio para analizar una cosa u otra, haces agua. Y el penal. A Independiente en cancha de San Lorenzo le cobraron el mismo penal que hoy, por lo menos no observan contra los Mónaco. Porque ¿cuál es la sospecha? No mirar la jugada. Porque claro, es tan grosera que cuando vos la ves y decís no cobrar porque no lo querés cobrar, queda exprofeso que no querés cobrarla. No perdamos el foco en esto. Hay un hijo mimado que tiene la AFA, que es Rosario Central. El arbitraje de hoy está condicionado por esa relación estrecha y muy amistosa entre Rosario Central y la AFA. Esto es lo que tienen que entender. Así que hay que cuidarse, hay que ser vivo y hay que estar atento en todos los estados donde hay que estar atento. Pero Independiente hoy fue perjudicado por esta parte del arbitraje, pero también por muchas cosas que hizo mal y que tiene que mejorar. Como siempre, les agradezco por estar del otro lado. No se olviden de darle like, no se olviden de darle me gusta, suscríbanse al canal y a bancar, que este es un momento para bancar. Chao, buenas noches.